esta parte vamos a ver algo de lo pocal y la parentalidad, algunas consideraciones sobre lo materno y lo paterno en la estructuración psíquica. El psicoanálisis y la democracia. Hay un quiebre civilizatorio que afecta la subjetividad contemporánea, la caída de la sociedad patriarcal, las nuevas organizaciones familiares basadas en el cambio de roles entre hombres y mujeres, los aportes de la tecnología, como hemos escuchado por las compañeras, la separación del deseo sexual y la reproducción, porque hoy en día no todos los niños nacen de una relación entre un hombre y una mujer, inmediatez de las comunicaciones y relaciones interhumanas no presenciales, la sociedad red como plantea Castell, y vemos ahora modelos de padres, de madres, de familias. Las familias hoy tienen muchos formatos diferentes, monoparentales, homoparentales, ensambladas, coparentalidad, que se llama hoy a la búsqueda del encuentro por internet o por sistemas de las redes de alguien que tiene el deseo de tener un hijo, pero no necesariamente de tener una relación de pareja. Entonces hay una división total entre si los niños nacen de una relación sexual entre un hombre y una mujer, de lo cual sale en el psicoanálisis el tema del complejo de Edipo, o nacen desde manipulaciones reproductivas focalizadas a unir óvulos, espermatozoides, subrogar un vientre, y ahí aparece un niño, digamos. También el congelamiento de óvulos, muchas ginecólogas hoy recomiendan a mujeres de 35 años en adelante que congelen sus óvulos más allá de alguna relación o deseo de maternidad o no, mujeres que no desean ser madres, cosa que en nuestra cultura patriarcal parecía que es la función princeps de la feminidad. Es más, para Freud la salida normal de la feminidad es la maternidad, cosa que hoy obviamente a partir de desarrollos de Lacan y de otros autores se ha separado la mujer de la madre, y entonces la maternidad puede cursar por técnicas de reproducción y la feminidad queda como un interrogante. No nos vamos a ocupar hoy de eso, pero es un tema que es bastante complejo, qué es la feminidad o la masculinidad hoy, que da para otro seminario. Bueno, o sea, la idea es que todas estas manipulaciones pretenden correr el límite de lo que se pensaba imposible. Si hay algo de la naturaleza que se pensaba imposible, hoy está corrida porque hay, bueno, posibilidades tecnológicas de acceder a muchos modos de reproducción y de otras cosas más, obviamente. Entonces, ¿qué es la función materno-paterna? El concepto de función deriva de las matemáticas. Es una relación entre dos o más magnitudes. A cada valor de una le corresponde un valor de otra. Es decir, es un elemento abstracto que implica a otros elementos de una estructura. Entonces, esta idea de pensar funciones, a qué le llamamos materno y paterno, tiene que ver con un ordenamiento simbólico. Daniel Stern, uno de los psicoanalistas contemporáneos que también se ha dedicado a la investigación, sostiene que la mayor angustia de los padres es la responsabilidad de mantener con vida a un bebé tan vulnerable. Es una misión de la familia ampliada y de la comunidad sostener a los padres frente a la activación de la propia vulnerabilidad y desvalimiento cuando aparece un bebé. Muchas de los adultos muy autónomos y muy tecnológicos tienen mucho temor frente a el nacimiento de un bebé que va a correr totalmente su autonomía y que todavía, y esto no ha cambiado, los bebés humanos demandan muchísimo, muchísimo tiempo de los adultos. Y esto no es algo que está en la representación mental de las generaciones jóvenes como una función, digamos, esa función de dedicar tanto tiempo a un otro en una sociedad tan hedonista como diría Lipovetsky es una situación de conflicto. Entonces, ¿cómo pensar las funciones maternas y paternas en un contexto de fluidez, de amor líquido, de desfondamiento de la institución familiar? Esta idea de vivir en familias no está corriéndose de una representación universal como por ahí podía ser hace 40 años.
Y estos interpelan estas novedades, interpelan las teorías respecto de la subjetividad, como todo lo que estuvimos viendo hoy, y de la constitución de la identidad. Y de la clínica con niños, porque nosotras, aparte de nuestra actividad docente, trabajamos en la clínica de situaciones de conflicto, de problemáticas de niños pequeños, y ahí aparecen muy tempranamente síntomas en niños pequeños. ¿Cómo se constituye entonces? ¿Qué es lo innato y qué es lo modificable o inmodificable? Lo biológico. Antes se pensaba que lo biológico era un límite. Hoy sabemos que se realizan operaciones intraútero, por ejemplo, cuando se pesquisa a través de un estudio alguna dificultad en la vida intrauterina, en el feto, se puede hacer hasta una manipulación y una operación que va a producir algún cambio en beneficio. O sea, no todas las y son nuevas oportunidades de supervivencia y de curación de enfermedades que ni se pensaba que podían ser curadas anteriormente. ¿Qué es lo epigenético? Entonces, hoy lo que pensamos es que lo genético es un límite, pero lo genético está totalmente ligado a lo epigenético, o sea que también los genes están transformados por el ambiente, no son algo que uno, y hubo toda esta cuestión, si lo genético era el límite, pero de acuerdo a cómo esos genes van relacionándose con el ambiente y la estimulación y las condiciones donde ese bebé va a nacer, va a tener diferentes desarrollos. Lo que también es epigenético es la mayor o menor sensibilidad congénita al traumatismo. O sea, niños que nacen con mayor sensibilidad a situaciones de carencia o de facilitación que otros. Y entonces es lo que llamamos hoy en nuestra disciplina la resiliencia. Uno a veces ve situaciones de gran privación y sin embargo vemos niños resilientes y niños que nacen en situaciones de mayor comodidad tienen muchas problemáticas que no son necesariamente genéticas, sino que son ambientales. Entonces vamos viendo ya desde toda la perspectiva que todo lo humano es muy, muy complejo y siempre está en una situación de conflicto. También que la maternidad y la paternidad se han postergado al menos 10 años, entonces hoy tenemos padres más añosos, si bien son muy deportistas y hacen running y a lo mejor están muy intensamente entrenados, pero no dejan de ser más añosos, algunos más sedentarios, otros más focalizados en sí mismos, y bueno, las pantallas, que es un tema que también, porque no es solamente el problema de los niños con las pantallas, es el problema de los padres con las pantallas. Los que no pueden dejar las pantallas son los padres muchas veces, y entonces ahí hay un modelo de identificación donde uno puede decir, no hagas esto, pero los padres están todo el tiempo con las pantallas, y aparte las pantallas son al mismo tiempo un instrumento de trabajo fundamental, entonces no podemos demonizar las pantallas, porque las pantallas han logrado que estemos hoy hablando con todos ustedes, o sea que en realidad no podemos demonizarlas como un elemento, sino siempre va a tener que estar el humano dominando la máquina. El riesgo, en mi opinión, es que la máquina domine al humano. Y el humano, para poder dominar la máquina, tiene que estar muy lúcido, muy reflexivo y poder pensar a ver qué va a hacer con todas esas máquinas que está creando. Los Frankenstein que crean después se vienen en contra tuyo. Pero bueno, deberíamos estar conscientes de qué es lo que se está creando también y cuáles pueden ser los efectos. Y eso lleva a dilemas éticos. Y acerca de la filiación, de la identidad, de qué manera se constituye la identidad de un niño y qué efectos puede tener en un niño distintas modalidades de filiación. Por ejemplo, una de las cuestiones es si en la subrogación de vientres que sea anónima la subrogación, no anónima, sino que la persona que subroga el vientre después no tiene más relación con el niño, absolutamente, y eso es parte de un dilema ético con respecto a qué sería una subrogación de vientre o qué sería una madre. El vientre subrogado no es necesariamente una madre. Ahora, ¿a qué se le llama madre? Bueno, necesita nuevamente tener su complejidad y su ubicación para no confundir. O sea, todas estas manipulaciones no creo que tengan mayor problema desde el punto de vista del desarrollo del niño. El problema es si hay confusión respecto de las funciones, que es lo que venimos viendo. Y si eso sí, la confusión
en los padres puede ser transmitida al niño y ese puede ser un potencial de problemáticas, pero no en sí mismo los tipos de nuevas reproducción, de nuevas maneras de reproducción. Equipamiento del recién nacido. ¿Con qué nacemos? Nacemos con predominancia en sensorio-motrices, adaptativas, receptividad acrecentada. Esto es muy importante. ¿Qué es lo natural? Hay una receptividad acrecentada en una zona corporal a la estimulación. Ese es el punto natural al cual la pulsión va a pegarse y resulta reforzada. Por ejemplo, un niño que tiene una sensibilidad extrema en la piel o que en el contacto produce o una facilitación o una obstrucción. O, por ejemplo, un niño que tiene una agudeza visual muy importante y está muy conectado con lo visual y otro con lo sonoro. Entonces, un niño que escucha las palabras y rápidamente las puede reproducir tal cual como las escucha, y eso tiene que ver con un rango de estímulos singulares relevantes, dice Piaget, a los cuales el deseo del otro y la ejercitación van a hacer que eso se desarrolle más o menos. A esto se llama hoy también la plasticidad neuronal. Se sella a partir de las primeras experiencias intersubjetivas que dejan huellas en la red y los circuitos que tienen efectos irreversibles para el desarrollo y hacen cada cerebro único. Es decir, esta plasticidad neuronal es que el cerebro se termina de armar en los primeros vínculos y cada cerebro por eso es único, porque la estimulación que recibe desde los otros humanos va a ser única. Lo mismo los conceptos de Bernard Goltz, que es un psicoanalista francés con el cual trabajamos en bastante conexión, que ha introducido muy fuertemente todo el tema de la intersubjetividad y plantea que cada bebé posee canales sensoriales singulares que entrarán en contacto interafectivo e intersensorial con los adultos a cargo. Es decir, de acuerdo a ese contacto, esos canales se abrirán o se cerrarán en función de la estimulación recibida. Y esa estimulación es por vía sensorial y por vía afectiva. Y esta interafectividad e intersensorialidad es el antecedente del lenguaje. O sea, el lenguaje se constituye a partir de ese intercambio preverbal, interafectivo e intersensorial. Entonces, cuando un niño tiene problemas de lenguaje, cuando un niño no habla, hay que buscar la intersubjetividad primero. ¿Qué le pasa en lo vincular? No es un tema fonoaudiológico que un niño no hable, es un tema primero interafectivo e intersensorial. Y esto hoy lo tenemos muy fuertemente porque hay muchas consultas por niños que o tienen retraso en la constitución del lenguaje, en la comunicación, y por suerte se detectan tempranamente. ¿Quiénes los detectan? Las docentes, las primeras que las detectan, que son realmente las personas que están en contacto directo con el niño saludable, y nosotros intervenimos en salud. O sea, que un niño no hable o no pueda comunicarse lo suficiente no marca ya una patología, marca alguna obstrucción de lo esperable en el desarrollo, un sufrimiento psíquico infantil por el cual el niño no puede comunicarse, y esto requiere una intervención profesional porque esto puede ayudar muchísimo a un desarrollo saludable. La no intervención puede perpetuar el problema o agravarlo. Ahora, intervenir no quiere decir etiquetar, no quiere decir que el chico, si no se comunica y no te mira, es autista, que es lo que está pasando hoy, que si un chico no mira un poco ya el diagnóstico lo hace la maestra. No me parece. Es decir, el diagnóstico lo hace la maestra desde el punto de vista de que puede ver algo que le dificulta, pero no ponemos una etiqueta. No decimos que cualquier niño que tiene dificultades en la comunicación es autista, porque recién el autismo se puede diagnosticar después de los 3 años, y si hay intervención, lo que dice Bernard Goltz justamente es que lo que diagnosticamos hoy es una posible evolución hacia el autismo. Es decir, un niño que tempranamente no se comunica podría devenir en un niño autista, pero no es un autista porque a los 2 años no se comunica. Ahora, si a los 2 años vemos que hay un obstáculo en la comunicación, la intervención es imprescindible para ayudar a su desarrollo, pero son intervenciones en desarrollo, en auspiciar el desarrollo y no en patologizar la infancia.
Por eso en algunos niños hay una inmadurez y por eso hay más obstrucciones, algunos canales están más o menos cerrados y ahí es donde se produce la intervención. Otros de los puntos que también aportaron al psicoanálisis desde investigadores que trabajaron en las interacciones tempranas y en la intersubjetividad es otras de Daniel Stern, que plantea que los infantes son activos desde el inicio y están preconstituidos para la interacción social. Y el desarrollo se basa más en la regulación interactiva y el intercambio de conductas sociales que en la satisfacción de la necesidad instintiva, digamos. Hay algo instintivo y hay algo social que es un sistema motivacional propio de los humanos. Y tiene una vida subjetiva aún desde los primerísimos momentos. Propone un sentido de sí mismo como patrón constante de percatación, esto es muy importante, de percatación de la experiencia subjetiva organizadora. Un poco lo que nos decía Sandra con respecto a cómo se constituye la subjetividad o Alicia de cuándo llego a ser yo, cuándo soy yo. Bueno, hay algo previo que está dado desde cómo nos miran, pero en el momento que me percato subjetivamente, organizo mi mundo, porque cuando yo sé quién soy yo, también sé quién no soy yo, quién es el otro, y me dirijo hacia el otro, y ahí hay un avance muy importante en el desarrollo del niño, cuando esta percatación se produce. Porque al principio está confusa. Un chico llora, por ejemplo, hay experiencias en niños pequeños de 2 años que pueden pegarle a algún niño y decirle me pegó él a mí. Y no es que está mintiendo, sino percibe esta modalidad de percepción. Primero es desde el afuera hacia el adentro, porque no hay una diferenciación entre el yo y no yo, y no hay una percatación de la propia acción que uno hace sobre el otro. Bueno, función materna. La maternidad entonces en Freud es un dato cierto, ¿por qué? Porque el embarazo se ve. Es el producto de las percepciones inmediatas de los órganos de los sentidos y es una sensorialidad. Hoy en día ya no podemos decir que es una sensorialidad porque puede verse una señora embarazada que no es la madre, que está subrogando un vientre y no tiene nada que ver con ese niño ni lo va a tener en el futuro. O sea que ya esa premisa que marcaba la función materna como sensorial, porque el embarazo se ve, no es suficiente y ya también la función materna va a entrar en el mundo simbólico, que es alguien dice este es mi hijo y no solamente porque se ve que alguien porta un embarazo que puede no ser de un hijo, sino de un vientre subrogado. Y el otro punto sí central en la función materna, sí se mantiene, es la relación corporal, el amamantamiento, el apego y la narcisización. Y el concepto de relación corporal, de implicancia corporal de la madre y el niño no tienen que ver si la alimentación está hecha a pecho o con biberón. El concepto de pecho materno implica la relación corporal en el cuidado y en la alimentación primera del niño, pero esa relación corporal puede ser con un encuentro muy cercano y con un biberón, no tiene que ser exclusivamente con el pecho, porque algunas mamás que por distintos motivos no pueden dar el pecho y eso no anula la función materna. Lo que sí es importante es que haya un apego, un contacto corporal importante y significativo y una libidinización y narcisización, que esa madre vea en ese niño su rey, su amor o algo que le drena una parte de sí a ese niño, más allá de que si lo alimenta con el pecho, con la mamadera o con lo que tenga a su disposición. Bueno, Winnicott también habló de la función materna como la madre suficientemente buena, porque partió de la idea que en el momento que el bebé alucina el pecho o alucina la presencia nutriente de la madre real aparece y ahí se arma esa primera omnipotencia necesaria para que no nos percatemos demasiado tempranamente de nuestro desvalimiento. La especie humana es la más desvalida de las especies porque tiene muchas necesidades de suministros de otros humanos para poder realizar
la perspectiva de su especie, que es lograr el desarrollo del lenguaje y el desarrollo intelectual. Si bien las otras especies tienen su inteligencia, pero la complejidad a la que tiene que acceder un niño humano, especialmente en las sociedades occidentales, es muy alta. Tiene que hacer una raíz cuadrada, una ecuación y un montón de cosas muy complejas que en el reino animal no existen. Y esto hace que el tiempo de dependencia sea tan prolongado y sea tan y haya tantas opiniones respecto de cómo hacer la educación, porque la educación, Freud dijo que es una de las posiciones imposibles, que son gobernar, y vaya si lo sabemos, psicoanalizar y educar. Posiciones imposibles porque son de tal complejidad que no se puede saber qué está bien y qué está mal. Y creo que esto es uno de los temas centrales cuando uno hace una política educativa, de ver, bueno, cómo evalúa técnicas, métodos. Bueno, es muy complejo, pero nosotros estamos en esta idea que la implicación subjetiva del que transmite los valores educativos es de un valor fundamental, quizás como decía Mónica anteriormente, para ir a una contracultura del consumo en donde cada uno es un pequeño objeto de alguien que quiere vendernos algo y lo queremos constituir como un sujeto de alguien que elija. Bueno, si va a comprar, pero que pueda elegir qué compra y qué no, digamos, en ese sentido. Y comprar me refiero no solo a bienes materiales, sino también a modas, a una avalancha de ideas, etcétera, ideas simplificadas de qué es lo bueno y qué es lo malo de manera muy simplificada. Bueno, esta unidad virtual madre-bebé constituye un primer objeto subjetivo e indiferenciado. Winnicott lo que dice que la madre al satisfacer el gesto espontáneo del bebé, que es algo propio, sí, que traen los bebés, y devolverlo, le ayuda a hacer una asociación somatopsíquica, o sea, del cuerpo a la psique, porque la madre lee el cuerpo del bebé, lee si tiene sueño, si tiene frío, si tiene hambre, si quiere ser acurrucado, si no quiere ser acurrucado. Nosotros tenemos en nuestra investigación que vemos que hay bebés que hacen así y por momentos no quieren a la madre encima, sino que uno pensaría que el apego es la necesidad de cercanía, pero también la necesidad de separación del cuerpo del otro y lograr la propia autorregulación. Fallas en esa primera situación materna llevan la sensación de caer interminablemente, que creo que es lo que Sandra traía con el tema de la fragmentación. Si no hay esa continuidad entre el sujeto y el otro, y en ese sostén el sujeto se siente tempranamente fragmentado, y cuando se siente fragmentado hay más patología del vacío, más proclividad a conductas adictivas, etcétera, ¿no? En ese sentido. Winnicott lo llamó sensación de caer interminablemente y sensación de que la realidad externa no puede usarse como reaseguro, es decir, que lo que viene de afuera es amenazante, es excesivo, que el chico tenga la tranquilidad que lo que viene de afuera es cercano a donde él está, a quién es él, va a abrirlo, y esto es lo que nosotros llamamos la tendencia al aprendizaje, que es abrirse hacia los estímulos externos y no cerrarse defensivamente. Bueno, esto lo voy a retomar después igual. La madre en estado de regresión juega a ser una con el infans, y acá, ¿cuál es la función paterna? Para Winnicott es sostener a la díada. Dice que el padre tiene que ser auxiliar de la madre para que la madre pueda hacer todo este movimiento y el chico mantenga la ilusión de que él es uno con la madre. Esta sería la posición de Winnicott. Una de las cosas más traumáticas que vemos en la clínica es la crianza en soledad. Una madre sola o una madre deprimida es una de las situaciones de mayor riesgo para la salud mental del niño. Una madre o un padre, un individuo que no puede delegar en ningún momento la dependencia absoluta que tiene el niño, se siente totalmente agobiado. Entonces, esos momentos de un bebé recién nacido son de gran agobio, y lo que dicen los autores, lo importante es la red de sostén que sostiene la crianza, que serían la familia ampliada, los abuelos, los tíos, etcétera, el medio ambiente, que si no hay una familia ampliada que sostenga, está la comunidad, está el pediatra, está una situación comunitaria que realmente pueda ayudar a las mamás que
se encuentran en situaciones desventajosas de la crianza. Ahí creo que es un punto central de las políticas públicas en todos los países, tener un sistema de protección de los primeros tiempos de la vida a las mamás que se encuentran en soledad, porque esa es sí que se ha estudiado una de las situaciones más potencialmente traumáticas y de problemáticas. Bueno, la continuidad de existencia de los padres luego de que, es decir, esta continuidad tiene que tener discontinuidades. Así como tiene que haber una madre suficientemente buena que está bastante presente, el bebé tiene que aprender a poder soportar las discontinuidades. ¿Cómo soporta el bebé la discontinuidad? Si esta discontinuidad no es excesiva. O sea, si está dentro de la posibilidad, según la edad, que el bebé puede tolerar. Entonces, esa discontinuidad que es esperable, en el bebé le da autorregulación, puede estar a solas consigo mismo, la capacidad primero de estar a solas en presencia de otro y a ir separándose de esa relación tan dependiente con el objeto total. Y ahí entra lo que llamamos la continuidad de existencia, a pesar de no tener permanentemente al objeto cercano, sino que lo pueda representar o que lo pueda ir alojando mentalmente, sabiendo que la madre está, aunque no se tiene que ir a trabajar, aunque no se encuentra, porque sabe que las separaciones van a ser acotadas y van a ser más o menos del tiempo que se espera. Si las separaciones son muy arbitrarias o son muy prolongadas, el bebé siente mucha inseguridad. Y eso es lo que llamamos espacio transicional entre la fusión y la separación, que va a permitir el inicio de la terceridad y lo que Levinas ha llamado la alteridad, soportar al otro como diferente. Winnicott sostiene que es necesaria una cuota de agresividad para la separación. Por eso estábamos hablando que los niños se enojan mucho con las mamás, porque es de quién tienen que separarse de esa situación idealizada. Entonces hay que soportar la cuota de agresividad necesaria para producir esa separación. Si hay demasiada idealización, se dificulta la separación y hay poca tolerancia al conflicto, entonces en lugar de agresividad aparece retaliación y violencia. Es decir, si la madre no entiende esa agresividad como algo positivo y se enoja más con el chico, aumenta lo que decía Bion, que no hay una buena función de reverie y le devuelve eso que el chico se quiere sacar de encima, que es la agresividad frente a la separación. Entonces la madre aumenta la agresividad si no comprende que esa agresividad no es para devolverla, sino para ayudarle al chico a crear la tranquilidad que, a pesar de que no estén fusionados, la madre está presente. A pesar de que va a tener un hermanito, que está embarazada, está presente ahí y él no pierde todo lo que creía que tenía, que es todo el mundo para él, sino una parte la va a perder, pero la capacidad, el crecimiento es la capacidad de aprender a perder con un dolor apropiado a las pérdidas que nos va tocando en la vida. Y una de las pérdidas es dejar de ser su majestad del bebé, para ir al jardín, para empezar a hablar, para aceptar normas, para tener un hermanito, bueno, todas las cosas que el bebé tiene que ir aceptando, pero que no lo hace de buena gana, lo hace con enojo. Y el enojo no es malo si hay un adulto que lo acompaña al niño en ese enojo. A veces los padres, para no entrar en conflicto con el niño, le dan todo lo que pide. Quiere pantalla, pantalla, colecho, colecho, amamantamiento prolongado, le siguen dando la teta 2 años porque dicen, el chico quiere seguir, yo lo quiero sacar y no quiere, y tiene 2 años y medio. ¿Pero qué quiere decir no quiere? No quiere porque a lo mejor no puede elaborar esa separación temprana. Entonces, estas situaciones de colecho, de amamantamiento prolongado, que hoy están tan de moda, en nuestra opinión, habría que repensarlas desde el punto de vista de cuál es la necesidad evolutiva del niño con respecto a estas prácticas, porque muchas de las prácticas no tienen suficiente investigación para ver cuáles son los efectos a largo plazo de un colecho por 3 años o de un amamantamiento muy prolongado. Una cosa es, especialmente en sociedades urbanas donde hay donde hay un nivel de saneamiento y de salubridad que hace que la alimentación, no solo a nivel del amamantamiento, también tenga buenas condiciones de higiene y de salubridad para el desarrollo. Se sabe, y esto también está un poco
en debate, que a partir de los 9 meses los nutrientes que los niños necesitan están por fuera del amamantamiento. Si se sigue amamantando solamente después de los 9 meses, le va a tener falta de nutrientes porque no está todo en la alimentación materna. Sí lo está en los primeros 6 meses de vida, pero después hay que agregar otros nutrientes para el desarrollo saludable. Bueno, y la función paterna entonces, desde el psicoanálisis clásico, es la filiación, significante del nombre del padre, el apellido, que en nuestra cultura fue muy fuerte, o sea, la madre es cierta porque se ve el embarazo y el padre es incierto y es un nombre en el registro civil, pero y que pone un límite al goce fusional de la madre. Entonces para Lacan, por ejemplo, no es que el padre sostiene a la madre, sino que el padre limita a la madre en un exceso de fusión con el niño y presenta la ley de la cultura, y esa es la representación del lugar de la función paterna. Pero claro, nos preguntamos hoy, hay una crisis de la posición patriarcal, porque vemos que las madres no necesitan que el padre es decir, la pregunta es, bueno, eso viene un poquito después, que muchas veces correrse del lugar de la función en la sociedad patriarcal lleva a mucha violencia, y hay resistencia y hay violencia familiar que muchas veces tiene que ver con el padre desplazado como autoridad absoluta, que tiene que entrar en debate con la madre y con el niño a veces, y ese es el poder no es omnímodo hoy, no es patriarcal, yo digo y esto se hace, sino el poder hoy se debate, se discute y no debilita a ninguno de los tres, padre, madre o hijo, si la autoridad logra un lugar consensuado. Pero creo que muchas situaciones de violencia familiar, especialmente del lado del padre varón, tiene que ver con un modelo de que la autoridad tiene que estar del lado del padre varón, digamos, porque hoy lo llamamos ya progenitores, bueno, vamos a ver un poco más esto, y esto, bueno, genera todas estas dificultades que estamos viendo actualmente. Entonces la función paterna puede sintetizarse como límite al propio poder, al poder del padre, al goce de los padres sobre el hijo, tanto de la madre como del padre, la aceptación de una ley externa a la familia, es decir, pediatras, docentes, llevar al chico a la escuela, hacerle las vacunas, por ejemplo, todo el tema hoy que estamos con el tema de las vacunas, en mi opinión, es parte de una contracultura de decir, bueno, yo hago con mi hijo lo que quiero, pero hay una sociedad que está diciendo que hay cosas que son imprescindibles y que no tienen que ver con tu decisión, porque la decisión de vacunar a un niño es una decisión que tiene que ver con estar en un estado de derecho, y que el no vacunar a tu niño atenta contra el derecho de otros niños que pueden enfermarse porque ustedes no vacunan a su niño. Entonces, porque, por ejemplo, lo que ha pasado con el sarampión es muy interesante. El sarampión se vacuna a partir de los 11 meses. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han enfermado niños de menos de 11 meses porque el sarampión está circulando, y ahora hay que vacunar a los niños antes de esa edad con un cierto riesgo, porque por algo era mejor vacunarlos después de los 11 meses, no era caprichoso que sea después de los 11 meses, hay un riesgo mayor que tiene que correr la sociedad porque no se estuvo vacunando a los otros niños. Entonces lo que hacemos en sociedad no es solamente responsabilidad de los padres, inclusive lo que pasa hoy con la tenencia, con las leyes de minoridad, la defensa de los derechos del niño, etcétera, que hacen que el niño sea un ciudadano muy tempranamente de derechos, y que no son los padres los únicos que deciden sobre él, que hay una protección al niño que va más allá de la familia. Obviamente que lo más deseable es que los primeros protectores del niño sean su propia familia, pero si no son su propia familia, esa familia está intervenida por el Estado para la protección del niño, y esto es muy complejo de qué manera se hace, pero esto también es parte de entender que la función paterna hoy es la función de ser un nexo hacia la cultura extrafamiliar, o sea, hacia la cultura de la ley de esa sociedad que nos demanda como padres, aún de niños muy chiquititos. Vemos aquí, bueno, esto ya está.
O sea, madre, padre, hijo son operaciones de sostén del deseo y de corte y no tienen que darse necesariamente en la madre o el padre real. O sea, no son hoy en día la madre y el padre biológicos los únicos que se hacen cargo de las funciones. Lo que sí es importante que las funciones se vayan cumpliendo y esto es la intervención que hacemos los profesionales en primera infancia detectando y lo que hace obviamente los docentes que trabajan en el nivel inicial a detectar situaciones donde los niños no están recibiendo todo lo que necesitan y sabemos que si un niño no recibe todo lo que necesita muy tempranamente, el daño puede ser a largo plazo, así, a corto y a largo plazo y ahí está la intervención obviamente de los profesionales. Bueno, esto me gusta siempre contarlo, que en el siglo XIX un hijo bastardo tenía que ser entregado en adopción por exigencia del Estado. No estaba prohibido que una madre criara a su hijo, porque pensaba que si no había un hombre, ese hijo no iba a poder ser criado. Y hoy la legislación ya no estigmatiza, la madre soltera está muy orgullosa, los niños de madre soltera por decisión están muy orgullosas, algunas pueden ser solteras por decisión, otras por abandono del padre, no todos los niños que se crían sin padre es por decisión de la madre de tener un hijo soltera, muchas veces hay abandono, sin embargo, es decir, es doloroso si hay un abandono, obviamente, pero no hay el estigma de ser un hijo bastardo, esa palabra se salió del vocabulario y eso me parece muy auspicioso. Por eso varios autores sostienen no llamar función paterna a la función de la ley, porque las madres tienen suficiente suministro simbólico y deseos de que su hijo crezca. No todas las madres quieren fusionarse con el niño y esperan que el tercero sea el que corte, sino que es la propia madre la que activa esa separación. Entonces, Leticia Glosser Florini, que es una analista de nuestro país, con la cual estoy trabajando mucho, plantea llamarlo función tercera, no función paterna, porque la alteridad en realidad está en los propios recursos simbólicos de las madres o del progenitor único que está a cargo del niño para querer fomentar esa separación necesaria para el crecimiento. Bueno, vamos un poco al concepto, por eso viene el concepto de parentalidad, que es un concepto más contemporáneo, es un neologismo que responde a un concepto de pareja parental y no diferencia tanto entre lo que es función materna y lo que es función paterna, sino que son funciones intercambiables que por ahí tienen que ver con las cuestiones simbólicas que marcamos entre lo materno y lo paterno, pero hoy no están ubicadas en que tiene que ser la madre, mujer, o el padre varón el que la hace. Ni siquiera si es una pareja homosexual, uno es la madre y otro es el padre, sino la parentalidad es una distribución de poder y de deseo y de límite. Más allá de los roles, porque hoy en día los roles ya es una cosa mucho más negociable que lo que estamos hablando de apropiación del cuerpo, del límite al goce y de criar un niño para la cultura y no solo al servicio de las necesidades del adulto. En este sentido, Troni, que es con quien trabajamos todo el tema de la bidireccionalidad, plantea que padres e infantes crean un sentido conjunto del mundo que se va transformando permanentemente y va desde el desorden a la co-creatividad y la producción de nuevos sentidos. Estas significaciones que estaba comentando también Sandra. El adulto cumple una función mediatizadora entre la inmadurez del infante y el mundo exterior. O sea, los cambios actuales interpelan las teorías y las cuestionan y reformulan frente a las nuevas situaciones en las cuales se crían los niños. Debemos estar abiertos, sin prejuicios, pero con un compromiso responsable y ético que salvaguarde el bienestar actual y futuro psíquico de los niños. Bueno, acá hay un pequeño paréntesis para la siguiente presentación, así que vamos con las preguntas. En el caso de padres separados con hijos de 3 años, ¿cómo evitar que el niño sufra al momento de retirarlo en días de visita? ¿Y cómo actuar frente a una madre con tendencias al colecho y sobreprotección? Que tenía que ver un poco con esta cuestión de la parentalidad, ¿no? De las funciones que se deben cumplir, ¿no? No sé, Alicia, si vos... ¿Quieren tomarla? Sí, primero me parece que acá lo que tenemos que decir
volver a repetir, es la cuestión de el lugar y la función de responsabilidad docente. ¿En qué sentido? Hay muchos momentos en los cuales nosotros nos encontramos con que el docente detecta algo, ve algo, eh, y digamos somos muy proclibles a hacer lugar a eso que ve, aunque no sepamos muy bien qué ve, pero el docente percibe algo. Entonces, la cuestión es primero, los docentes o sea el staff directivo de una escuela, tiene conocimiento y tiene llegada a todo esto. Y percibe que hay una situación compleja. La cuestión es también repensar en ese momento, como vimos, la cuestión de, bueno, los derechos de ese sujeto niño. Hay un sujeto niño con derechos. Hay un sujeto que está a lo mejor tironeado de, ¿cómo se diría habitualmente?, ¿no?, de diferentes lugares. Es cierto que el niño, digamos, no puede decidir legalmente qué hacer y tampoco está totalmente capacitado para decidir. Sea de 3 años o sea más grande, digamos, la cuestión es primero respirar hondo, tener tranquilidad y ver bien todo el panorama. ¿Y cuál es el objetivo principal? Si nos centramos en, bueno, ¿qué pasa con ese niño? Y qué sucede, qué le daría, digamos, o qué cuestiones hay que trabajar o hay que poner en claro para que pueda él seguir construyendo su psiquismo. Eso inicialmente, ¿no? Ujú. Después, ¿qué más? Agregaría ahí No. también el tema de lo público y lo privado. Mm. Digamos, a veces desde el lugar del docente hay una cuestión de confidencialidad, digamos que uno por ahí ve muchas cosas y no puede intervenir directamente, si hay un gabinete psicológico, puede trabajar a través de una persona que no está directamente en el aula, porque muchas veces a los padres se le produce mucha resistencia, o sea, depende de la relación que tienen de cuando uno, inclusive nosotros lo tenemos muy claro en la clínica, hay un colega mío que me gusta mucho que escribió un texto que se llama De cómo una interpretación correcta deviene fracaso terapéutico. Es decir, uno puede ver un montón de cosas y desde el lugar del psicólogo en la consulta, pero uno no lo puede decir de entrada, porque lo primero que va a conseguir es resistencia y es una autoafirmación en ese punto y en nuestro caso no vienen más. Entonces a veces hay algunas modalidades que toma la familia que es lo que pudo lograr en su regulación de la vida familiar y los cambios no son algo tan sencillo. Entonces, uno puede tratar de ver lo que ve, que el chico muestra un sufrimiento, que el chico está desregulado, que se lo ve, que se siente que no está cómodo con los compañeros. Uno puede describir todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que uno como docente está ahí observando y de allí a cómo eso repercute en la situación de la separación de los padres, etcétera, es tan complejo que, bueno, que es uno de los límites a veces, ¿no? Uno de los temas que vemos como muy importantes es la cuestión del sufrimiento en los niños. Los chicos sufren, tienen cuestiones de sufrimiento. Ahora, eso puede venir de una situación traumática, de diferentes situaciones, pequeñas situaciones traumáticas que van hiriendo el psiquismo de ese niño. Sobre ese trauma, digamos, como cualquier herida, deja una cicatriz, una herida. Esa herida hay que surcirla de alguna manera, entonces merece intervención. En esta pregunta hay algo que es muy interesante, que son dos partes. Una es un niño que sufre. Entonces, si la detección docente es que hay un niño en sufrimiento, vale, es lícito y es pertinente una intervención profesional. La otra es evitar.
Lo de evitar el sufrimiento va más por el lado de cómo enfrentar y cómo trabajar sobre lo traumático, que eso va a requerir todo un camino. Pero sí, si el docente pudo detectar un sufrimiento, es fundamental hacer, Una digamos, comunicación, comunicarlo. comunicarlo, decirlo con todas las palabras, y eso es defensa de los derechos del niño. Y bueno, y esto es lo de, bueno, la otra cuestión es cómo activar frente a una madre con tendencias al colecho y sobreprotección. Cómo activar, no, cómo actuar. Decía, la cuestión es, bueno, nuevamente hay una detección de algo. Entonces, esa detección es valiosa. Vale, a lo mejor uno no tiene las respuestas, pero sí es una detección de que algo no está bien y que trae consecuencias. Esa detección merece ser escuchada, merece ser dicha y ser consultada. Sí, y otra cosa, por ahí, ligándolo con esta cuestión de la historización, justamente esto, la consulta, la detección del sufrimiento y la consulta va a posibilitar esto que decíamos que tiene que ver con historizar y con consolidar la identidad, que es el niño va a poder reorganizar sus traumas, sus sufrimientos, sus situaciones de vida, y esto le va a permitir una salida diferente, una salida creativa que no lo va a dejar alojado en la patología, sino que lo va a hacer salir hacia nuevas soluciones. Eso es terapéutico, eso lo va a curar, y obviamente digamos, va a ir en contra justamente de lo que se está detectando, que es el sufrimiento. Bueno, ¿hay otra pregunta? A ver. Sí, un poco nos liga con algo que ya se planteó. Piden por favor ampliar la cuestión de lo adictivo en los juegos online, que eso impresionó mucho. El carácter adictivo y cómo se generaba, cómo se explicaba a partir de la neurociencia ese mecanismo de adicción. Esta cuestión que había citado de Bilinkis, de este tecnólogo, que justamente habla de... no, ese no es. No. Pero, bueno, un poco los juegos que se los ofrecen a los niños como una oferta del mercado, ¿cuál es el objetivo del mercado? O sea, generar ganancias. Y justamente con los avances científicos, la neurociencia y todo lo que se va sabiendo cada vez más respecto del funcionamiento del cerebro, los algoritmos de los programadores están destinados a activar determinados neurotransmisores que tienen que ver con esto, con la atención, con la atención, no solo la atención, estos son la dopamina, la adrenalina. Entonces, determinados algoritmos generadores de imágenes en la pantalla activan determinadas zonas y neurotransmisores cerebrales, y eso genera la manipulación de las conductas. Y eso es lo que por ahí genera que los niños queden inmersos y fascinados e hipnotizados por las pantallas, los juegos y todo lo que la tecnología les ofrece. Entonces, frente a eso, bueno, estamos los adultos, los profesionales, los docentes, ¿no? Para, bueno, resguardar de los excesos que esto implicaría, para que, bueno, otras zonas del cerebro también con otras actividades se puedan activar y haya diversidad. Y un poco vos, Clara, lo que decías de los hemisferios cerebrales, ¿no? Sí, hay un trabajo que hicimos hace mucho tiempo, tomándolo de Joel Breck, que es un neopiagetiano que toma el estudio cognitivo y que plantea que en el cerebro derecho, el hemisferio derecho es el cerebro de lo visual y de lo afectivo. Y el cerebro izquierdo es el cerebro de lo verbal y del pensamiento crítico. Si se activa en demasía todo lo que tiene que ver con lo afectivo y lo visual, hay más tendencia a la hipnosis, porque eso es más fácil aprender vía visual que vía verbal.
Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día esto lo sabe el marketing y por eso nos vende todo con imágenes, y también fue muy aplicado a la educación, con eso de la importancia de los métodos audiovisuales en la educación, y alguien que no pone PowerPoint, como nosotros en este caso, porque lo tenemos que hacer todo visual, pero no exclusivamente, nos faltaría esta reflexión, pero bueno, con estas preguntas hay un intercambio. Pero este exceso de aprendizaje solo por métodos audiovisuales hace que los aprendizajes sean más simples. Los aprendizajes que se aprenden vía visual son más simples que los que se aprenden solo por vía verbal. Cuando uno tiene que estudiar un concepto abstracto de filosofía o de psicoanálisis, no hay slide que te alcance, digamos, lo tenés que leer 20 veces, leerlo sin imágenes y poder activar el hemisferio verbal, que es el del pensamiento crítico. Por eso que lo hipnótico es acrítico. Entonces, cuando hay demasiados aprendizajes simplificados, hay menos posición crítica de lo que se aprende. Y esta exacerbación de la actividad del hemisferio derecho, digo, no sé si lo estoy poniendo bien en palabras, ¿podría llegar a obturar las funciones, por ejemplo, del pensamiento crítico? Digo, ¿podría llegar a bloquear la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico? ¿Son excluyentes o no, por ejemplo? Que ahí yo te diría que va a depender de lo epigenético. O sea, hay niños que tienen un nivel de simbolización más elevado y tienen unas experiencias interactivas familiares más ricas, y entonces tienen más recursos para no ser totalmente absorbidos por la imagen, digamos. Entonces ahí está el valor. Una de las cosas que decía este libro era: hay que mirar televisión con los niños. Los niños no pueden mirar también. Y si miran televisión, que miren con un adulto que le transforma eso que están mirando a nivel simbólico. Bueno, vos lo comentabas, mostraste el ejemplo del fútbol, donde decía, bueno, ¿qué le está mostrando el papá? Ahí, bueno, es algo, vos traías lo del fútbol, que bueno, es más simplificado lo que le muestra el papá, que le dice cómo hay que gozar de un gol, digamos, pero en la familia que puede mirar, o por ejemplo, un dibujito animado, puede ser algo que uno lo mira repetitivamente, repitiendo y viendo siempre el mismo dibujo, o uno puede mirar el dibujo animado con un niño y explicarle todas las palabras que están ahí, qué hizo el personaje, qué podría haber hecho, qué otra cosa podría haber hecho, y ahí es activar el pensamiento crítico. Entonces tiene que haber una experiencia interhumana, simbólica, de un nivel superior a lo que se observa, para que el chico tenga más recursos para defenderse sobre esto, porque uno puede ver el dibujito animado y mirarlo junto con el chico y no hacer nada, o puede sacar de ese dibujito un montón de situaciones simbólicas en un dibujito animado también. Bueno, entonces eso es un poco lo que creo que sucede. Y acá hay una observación, digamos, los niños se muestran impactados por diferentes cuestiones de violencia. Desearían que volvieran sobre este tema, o sea, que abordaran ese costado también. Uh-huh. Dale, sí. Bueno, esta cuestión de la violencia es sumamente interesante y va de la mano de lo que decíamos de lo intersubjetivo y lo interrelacional, cómo impacta y cómo incide en la construcción de una persona y en la constitución psíquica. Entonces, cuando trabajamos el tema de violencia, hay algo que, por lo menos por lo que un recorte que les presentamos, que tiene que ver con el pensamiento de Fernando Ulloa, que habla de 3 diferentes niveles: lo interno, digamos lo interno del ser humano, es decir, cómo le impacta a cada uno en sí mismo esas situaciones que vive. Por otro lado, la cuestión de lo exterior, una violencia real, que de todo eso que impacta es real, efectivo, se puede descubrir en la misma cuestión que decíamos de un niño que sufre. Un niño sufre y hay una situación real, o vemos un niño que sufre y no estamos pudiendo despejar la situación real que lo motiva.
Entonces hay una situación real y hay que operar sobre esa situación real. Ahora, la otra parte es también lo social en el sentido amplio, es decir, esa violencia cómo está encarnada, instalada, a veces aceptada, a veces consolidada en el medio y en la comunidad donde está ese sujeto, digamos. Y la cuestión, como decía Ulloa, de la respuesta del Estado y la justicia. Si volvemos a la cuestión de las madres, ¿cómo y por qué una mujer o madre o alguien, una persona que ejerce la función de crianza y cuidado de un niño, queda solo? ¿No? Esta cuestión de la soledad. Una cosa es, bueno, puede haber una decisión de apartarse de una situación que no es muy saludable, bienvenido sea, pero también estamos viendo muchas veces mucha situación de soledad con todo lo que eso implica de peso en lo personal y de limitación para el crecimiento personal de ese adulto, digamos. Entonces eso también es violencia y hay en muchos casos hay un Estado o una comunidad ausente. Eso en un primer acercamiento, digamos, a la cuestión del el impacto de la violencia en los niños. Y por ahí yo agregaría la diferenciación entre agresividad y violencia. Acá Winnicott trabajó el tema de la aggressiveness, la agresividad constitutiva, que decía que viene de gredi, que es moverse, que ya el bebé en la panza se mueve para agarrarse y cierta agresividad es necesaria para aferrarse al pecho, también para mantenerse con vida. Esto que decía, el bebé que llora o que se enoja cuando no recibe aquello que quiere. El problema es si esa agresividad constitutiva que tiene que ver con hacer el duelo por todo lo que no me dan o por todo lo que no puedo tener y reacciono con frustración, encuentra un adulto que no procesó esa agresividad y le devuelve con violencia. Si no logra calmar al chico y hacerlo encontrar otros métodos, vamos a ver ahora el tema de regulación afectiva, que es uno de los temas de nuestra investigación, entonces transforma esa agresividad en violencia. Piero Lañé habló de violencia primaria, que es el adulto le pone palabras al niño con una violencia primaria necesaria porque el niño no las tiene. Pero cuando el niño ya tiene palabra y el adulto se la impone, ahí hay una violencia secundaria e innecesaria que lleva a que el chico no pueda desarrollar todo su propio potencial de sujeto. Entonces, la violencia tiene más que ver con asimetría, con un poder sobre el otro, que no es la agresividad constitutiva de la cual necesitamos para separarnos. Pero voy a tomarlo esto cuando hable de regulación afectiva, que creo que es lo que viene un poco ahora. No sé si ustedes quieren agregar algo más sobre este tema. Bueno, entonces acá vamos a hablar esta es la segunda parte, que es emociones y aprendizaje, regulación, desregulación afectiva en los niños y el lugar de los adultos en el acompañamiento al desarrollo. Bueno, esto polifactorial ya lo hemos visto. Freud descubrió que el ser humano, este desvalimiento originario que produce tanta angustia en el adulto, la dependencia absoluta y la sexualidad infantil. Algo habíamos hablado en la capacitación pasada, no sé si algunos están, sobre todo el tema de las fases de evolución de la libido, que la sexualidad se inicia con el inicio de la vida, que en el amamantamiento también hay sexualidad y por eso es tan fuerte ese arraigo entre la madre y el niño y también tan fuerte los momentos de separación. Por eso Lacan dice que el destete es de la madre decide cuándo esa separación se da y si la madre lo decide en pos del crecimiento del niño, el niño lo va a tomar. Y cuando algo está con mucha ambivalencia es cuando los niños no lo toman, no quieren dejar la teta, algunas consultas de esas tenemos, ¿no? En ese sentido. O sea que hay una inmadurez en el psiquismo del niño, una precariedad por el desvalimiento y una desregulación de afectos. Todavía la regulación de los afectos no es algo que va a estar dado y se va a tener que construir.
Me gusta recordar, en general también la vez pasada hicimos la historia de la infancia y todos los maltratos que han sufrido los niños, que hasta el año 300 no estaba penado por ley asesinar a los niños y los padres se deshacían de sus hijos molestos. Muchas veces un niño que llora es un niño muy molesto. Es una situación muy disruptiva, un niño desregulado, y no ha habido pocos casos en la historia y en la actualidad, miren mi fallido, dije antigüedad por no querer decir actualidad con todo lo que sabemos, que encontramos asesinatos de niños por sus propios padres, que generalmente se dan en el momento que el chico llora mucho y el padre no sabe cómo calmarlo. Entonces, el siglo XX dio en el año 89 la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que el niño tiene derecho a amparo, a nombre propio, nacionalidad, salud, educación, protección y derecho al juego y al esparcimiento, que es un poco también lo que había planteado Alicia. ¿Cuáles son las herramientas para detectar el sufrimiento de un niño? Por ejemplo, una observación implicada, una sensibilidad de docentes y padres, diagnosticar sufrimiento y obstrucciones en los tiempos del desarrollo y de la subjetivación sin etiquetar, ver los momentos de desregulación o demasiadas defensas que puede tener un chico, y cuáles pueden ser las herramientas de intervención en el aula, que tienen que ver con el malestar grupal, estrategias para los aprendizajes, qué acompañamientos áulicos se hacen hoy para los niños con dificultades. Hoy tenemos muchos recursos, como por ejemplo la maestra acompañante, la maestra integradora, la educación inclusiva, que realmente es algo muy bueno y muy importante, pero al mismo tiempo implica un desafío muy grande para el docente, que tiene que lidiar con una heterogeneidad muy grande. Bastante es la heterogeneidad en los niños, y también los niños que tienen algunas particularidades que requieren una atención, que para lo cual hay una maestra acompañante que generalmente acompaña al grado también, y esto nosotros lo vemos de gran riqueza, pero es un gran desafío para el docente y es un aumento del trabajo en realidad, que la implicancia de los docentes, que lo hacen maravillosamente bien y siempre con tanto deseo de transmitir eso que tienen para transmitir, bueno, hace que en algunos casos esto pueda funcionar, no sin conflicto y no sin momentos donde hay agotamiento en ese sentido. Y donde también el docente varias veces se siente solo. Uh-huh. Entonces también, digamos, nosotros hemos trabajado bastante como, la idea o el gráfico de los círculos concéntricos, ¿no? Nadie puede estar solo, y esto de la incidencia de la intersubjetividad y las relaciones vinculares también vale para los adultos, uh-huh, que forman parte de todos los procesos. Nosotros somos analistas que trabajamos en nuestros consultorios, pero trabajamos siempre con docentes y vamos a las escuelas y hacemos reuniones de equipo, o sea, tratamos de que la interdisciplina es una posibilidad fundamental en este sentido. Bueno, vamos a ver un poco el concepto de regulación afectiva. ¿Qué es el afecto? El afecto es el resultado de una influencia sobre la mente y por lo tanto una forma de excitación. El afecto es algo que se observa. Uno se da cuenta si un chico está triste, está contento, está enojado, está nervioso. No sabe muy bien cuáles son los significados, qué es lo que le pasa, pero el afecto se ve, es un observable. En la tradición filosófica, para Aristóteles, el afecto estaba idealmente integrado con la racionalidad. Y después vino Descartes y planteó la idea de que es independiente de la cognición, opuesto y fuera de control del pensamiento racional. ¿Quién tuvo razón, Aristóteles o Descartes? En realidad la neurociencia demostró que Aristóteles tenía razón. Desde la neurociencia se plantea que el afecto es el reportero natural de la mente acerca del estado vital en el organismo. Los afectos abren el camino hacia una mayor regulación homeostática. Y sabemos que cuanto más afecto hay implicado, más aprendizaje puede haber y más inteligencia. Por eso el libro de Antonio Damasio se llama El error de Descartes. Es un libro de 2010 que realmente hizo un cambio de paradigma en el sentido de pensar que el racionalismo quiere decir aminorar los afectos. Los afectos, la amplificación de afectos es algo positivo, el tema es que hay que lograr regularlos, no hacerlos desaparecer. Las pasiones son buenas, el tema es hacia qué están dirigidas.
Entonces, la regulación afectiva es la capacidad de mantener un estado óptimo de activación del sistema nervioso y a su vez la expresión de los afectos. Es una capacidad de controlar y modular respuestas afectivas, centrada en la constitución y regulación del sí mismo. Los estímulos internos y externos y su impacto afectivo pueden resultar excesivos y desorganizantes para el precario psiquismo en constitución del niño. Estudios actuales encontraron que los infantes tienen una capacidad regulatoria propia al nacer, con importantes diferencias individuales. Hay algunos que reaccionan más a lo auditivo, a lo visual, al contacto. La sensorialidad es central para el logro de la homeostasis y el adulto le provee un andamiaje regulatorio a esa capacidad lábil e insuficiente que tiene el infante. Entonces, pero es desde lo interno y desde lo externo. Desde lo interno sabemos que las pulsiones son disruptivas, el hambre y las pulsiones de autoconservación, pero también la necesidad de afecto, la necesidad de apego, la necesidad de no estar solo. Eso es una pulsión interna que busca el modo de satisfacerse en el mundo exterior con un vínculo. Y lo externo, bueno, tiene que ver con los distintos estímulos a los cuales tenemos que reaccionar. Y estos son desorganizantes si el bebé no logra encontrar el camino para satisfacer esos impulsos. Por eso volvemos al tema de la presencia del adulto, que co-construye un sistema de regulación mutua en el cual percibe las señales de comunicación afectiva del infante y la transforma. El lugar del adulto entonces es transformar esos afectos cuando son negativos en positivos. También transformar los afectos, que es subiendo la apuesta, digamos. Si el bebé le dice el padre le va a decir la palabra completa y va a entender lo que dice y va a ampliar el mundo afectivo del infante. Esa conexión bidireccional expande los estados de conciencia del infante hacia sistemas más coherentes y complejos, así se abre el mundo del aprendizaje. O sea que la amplificación del afecto potencia el desarrollo si los afectos son regulados y atemperados. Y la potencialidad traumática es de afectos excesivos no regulados. ¿Quién es el que regula? El adulto que tiene que a su vez tener una buena regulación de sus afectos. Si el adulto bueno, ahora vamos a ver qué le pasa, entonces, bueno, von Klitzing, que es el presidente de la Asociación Mundial de Salud Mental Infantil, UAIM, de la cual somos miembros, ubica la regulación y la desregulación afectiva como uno de los ejes centrales para la construcción de diagnósticos con sensibilidad evolutiva y con perspectiva interactiva. Hay una página que se llama WAIMH, que es WAIM, que ahí hay muchos, está en inglés, pero tiene así muchos de algunas informaciones internacionales con respecto a novedades de la primera infancia. La autorregulación de los estados emocionales implica que la regulación diádica primero, entonces con el adulto y el adulto transformador, le permite al bebé regular y modular estados afectivos de que se siente complejidad y ahí construir indicios de su propia autorregulación, que se da aproximadamente a los 6 meses, que es cuando nosotros empezamos a ubicar nuestra investigación. Ahí el pasaje de la regulación diádica a la autorregulación se hace en presencia del sostén materno y habilita la capacidad de estar a solas en presencia de otro sin sentirse solo. La idea es estar solo o sentirse solo. El sentimiento de soledad tiene que ver con una falla. El estar solo puede ser, es bueno ayudar a un niño a investir sus momentos de soledad sin sentirse solo. ¿Por qué eso es tan importante que el niño pueda estar solo o jugar solo? Porque aprender se aprende solo. Para que algo te entre, cuando lo vemos con los estudiantes universitarios, pueden estudiar en grupo, etcétera, pero en el momento que hay que fijar un concepto difícil, tenés que estar vos con tu libro y poder estar solo. Muchos chicos claudican en la adolescencia, en los momentos de la universidad, porque no logran estar el tiempo necesario solos para concentrarse en algo y estudiar, porque se angustian mucho. Entonces esta idea de estar solo sin sentirse solo se va constituyendo en la primera infancia.
primero con los intervalos, esto que decía, dejar al niño, bueno, estamos jugando todo el tiempo, pero un momentito, bueno, él se queda con ese juego y uno se corre, no lo deja solo, pero está a una distancia en donde él pueda usarnos como reaseguro, pero no como presencia permanente, porque así va representando la vivencia que vive con el otro dentro de su propio psiquismo, y entonces puede ubicar situaciones en las que uno la pasa muy bien solo, y no solamente con pantallas, porque hoy en día uno dice, la gente no tienen pareja porque miran Netflix todo el fin de semana, y Netflix es mejor compañero con todas las vivencias de todos que no es una pantalla de un jueguito, que hay un montón de escenas y todo, pero Netflix no te pone ningún conflicto, no te demanda nada, apretás el botón, bajás el botón, elegís la serie, en cambio estar con una persona en un vínculo íntimo tiene demandas. Entonces, ahora, si el acompañamiento adulto se realiza con una presencia desvitalizada, arbitraria, que no logra contener la desregulación del niño, en lugar de autorregulación puede producirse retraimiento. O sea, si el chico no sabe qué esperar de los padres, si los padres hoy le dicen que sí a una cosa y después a otra, cosa que vemos mucho cuando hay poca coherencia en el discurso parental, o abandono, o muchos momentos de soledad, o muchos gritos, ahí es una presencia desvitalizada que a veces el chico se defiende con un retraimiento. Y estas barreras afectan la capacidad de simbolización y la disponibilidad hacia el aprendizaje. O sea, que lo que va construyendo el infante es una distancia intersubjetiva, que es la que va pudiendo conseguir en los distintos momentos de su desarrollo. Hay momentos que el chico necesita más del adulto y momentos que necesita menos. Los momentos más sensibles de separación son el del destete, o sea, ya sea con pecho o con mamadera, de la mamadera al vasito, del vasito a la cucharita, de la cucharita a la teta. Todas estas transiciones son momentos donde es importante el acompañamiento con cierta paciencia para que el chico pueda tomar. Una de las cosas que se han estudiado son las anorexias del primer año de vida, que suceden cuando se pasa de la mamadera a la cucharita, porque en la cucharita una mamá que hace con la cucharita, el chico va sintiendo un rechazo y muchas veces no acepta las nuevas comidas, y no solo por el gusto o el tacto, que tiene que ir de a poquito conociéndolo, sino por el modo intrusivo con el cual se le ofrecen esas comidas. Entonces ahora se usa más, en vez de dar cucharita, que el chico coma sola con la mano, deshaga todo, porque él va a ir regulando cuánto se puede meter. En cambio, con la cucharita es muy difícil saber cuánto él necesita. Entonces, bueno, tampoco hay que seguir comiendo así hasta los 3 años, porque eso después la otra, que esto es un momento, ya al año yo propondría que todos coman con cucharita y puedan estar civilizados y van a un jardincito y ya aceptan una cucharita. Pero bueno, eso es lo que a veces pasa. Hay una moda y se cree que eso es para siempre. Está bueno el pecho, es genial, pero eso no quiere decir que haya que estar 2 años. El desarrollo es muy dinámico, hay que cambiar algo que es bueno en un momento, es malo 3 meses después. Entonces esto hay que estar activo en esa dinámica, ¿no? Otro punto es el control de esfínteres, que trae tantos conflictos, y es el momento de la verdadera separación de los cuerpos, donde el chico representa las heces como una parte de la madre, pero luego se separa y ahí aparece el verdadero ciudadano. El día que se dejan los pañales, yo creo que hay un pequeño ciudadano, y muchas veces coincide que con el lenguaje, los chicos que no dejan los pañales tampoco hablan, o sea que hay algo que va de la mano de esa separación para acceder al lenguaje. Y la exploración en la construcción simbólica y las funciones cognitivas, el nombre propio, etcétera. Bueno, apego y regulación afectiva entonces. Hablamos que el cuidador actúa como regulador de la activación neurovegetativa, evita una desorganización que va más allá de las capacidades de afrontar la situación y restablece el equilibrio del niño. Este es el lugar de cuando el niño se encuentra un poco desesperado, vuelve a la figura de apego, ahí logra estabilizarse y otra vez sigue explorando el mundo, ¿no? Es una usina volver a la figura de apego. El niño busca al cuidador con la esperanza de ser calmado y recobrar la homeostasis. Cuanta más larga es la ausencia, más difícil es para el niño rearmar el vínculo de apego. Y ahí ves cuando esas separaciones son arbitrarias o demasiado
demasiado prolongada, se produce una vulnerabilidad afectiva. Este es un tema interesante en los casos de adopción, cuando hay un cambio, los chicos que viven en hogares, cuando se produce la adopción. Bueno, hay que tener, es un tema a trabajar mucho, cómo se va haciendo la cercanía de niños que han padecido un desapego de las figuras primarias y cómo arman nuevos vínculos de apego y de intimidad. La desregulación afectiva es el fallo de la atribución de sentido al despliegue emocional del otro, produce afectos negativos y desregulación. Por eso la reparación es la transición entre estados no coordinados o de afecto negativo o desregulados hacia estados regulados. En niños preescolares, nuestra colega de Uruguay, Delfina Miller, encontró que cuando la afectividad no logra ser procesada, el niño puede vivirlo como un ataque o una amenaza y encontró disminución en los niveles de simbolización de estos niños. Raber encontró una relación entre la desregulación afectiva y el bajo rendimiento escolar y las manifestaciones agresivas. La desregulación afectiva puede dejar una impronta de inundación traumática que obstaculizará la selección necesaria de estímulos y su tramitación, o sea, cómo el niño elige a qué concentrarse y no verse inundado por cantidad de estímulos. Esto también lo sucede con las pantallas. Y la constitución de la diferenciación entre sí mismo y el otro. ¿Cuáles son los desarrollos patológicos en la infancia? Predisposiciones, o sea, lo genético-epigenético, periodos más prolongados de afecto negativo no reparados y menores transformaciones de afecto negativo en positivo, conflictos conscientes e inconscientes en los padres, depresiones, precariedad, escasa red de sostén extrafamiliar. Se observó en estos niños aumento del sentimiento de desvalimiento, dificultad en el logro de la regulación afectiva y una disminución de la vinculación social positiva con el ambiente y de la apertura hacia estímulos crecientes. Bueno, vamos a ver algo del estado emocional del adulto y del lugar de la parentalidad y el deseo de hijo en el funcionamiento reflexivo, pero antes tenemos unos videitos que vamos a mostrar. Bueno, ven acá 2 niños sin adultos. Este es un video que se filmó en 4 lugares del mundo y muestra las diferencias transculturales de los bebés. Cómo los bebés son todos iguales y no son todos iguales muy tempranamente. Miren acá la desregulación y no hay ningún adulto que se acerque. Y aumenta la desregulación y tampoco hay empatía del otro niño. Porque los niños no son empáticos tan tempranamente. Primero tiene que haber un adulto empático para que el niño se identifique con la empatía del adulto. 2 bebés no se pueden cuidar a sí mismos. Todos gatean, pero no en el mismo entorno. Este está buenísimo. ¿Cómo se conforma el miedo, eh? Oh, mira, un niño de la cultura del departamento, le viene el cabrito y... Bueno, vemos acá la expresividad afectiva de los bebés. O sea, el bebé expresa un montón afectivamente, pero no registra que está expresando si alguien no le devuelve eso. Es malestar o bienestar,
pero no hay significación, esta idea de que el humano es un autoteorizador y un autosignificador y necesita que esa significación le venga del lado del adulto que tiene lenguaje hacia un infante que no lo tiene. Y ahora vamos a ver un video de una serie que se llama The Let Down, no sé si alguien la vio, que es un poco terrible, es decir, modalidades en Australia de un grupo de mamás que cuentan sus distintas problemáticas en relación a la crianza. Acá la primera es el estado de ánimo de la madre criando un bebé, una de las cosas que estamos viendo ahora. Don't stop dancing in the darkness. You should be proud of your own kind of madness. You're the one who found it. Back and forth, do you feel it like the beat of a drum? And you know everyone wants some, so don't. Se ve acá la contrapartida entre las chicas solteras disfrutando con libertad todo lo que tienen para disfrutar y el tomar conciencia de lo que implica este bebé y el estado de ánimo de la madre, que muchas veces estamos diciendo que la idealización de la que la maternidad es maravillosa, la maternidad es maravillosa, pero no es ideal, tiene un montón de complejidades y de dificultades y situaciones de malestar. Y ahora esta mamá va a un grupo de mamás con toda esta temática. Tizzy, Save Our Sleep. It's great. Saved our sex life, saved our marriage. I cannot recommend it enough, this one. Esther. Well, Ruben wanted me to bring in his favourite, Baby Love, but I also brought in my favourite, the Woman's Working Handbook, which is great because, it really helped us work out our routine. I let Ruben think that it's his routine. And what about our new mum, Georgia? Did you have a chance to bring a book? Yeah, I did. So I co-slept with my parents for ages, really. But this is my co-sleeping manual. Oh, did you know 93% of parents co-sleep in Asia? Yes, thanks, Georgia, but let's not pretend there are no risks, like smothering. Martha. Yes, I love this. It's all about the brain and it shows the different stages of development. Huh, how about that? Sophie. Why don't you just pick your favourite? They're all great, but my favourite's actually an app. Is that all right? Yes. Track My Baby keeps track of everything and helps me to organise all of Ziggy's key moments so I can easily share them. Plus, it has the most amazing baby photo filters. I cannot take a bad photo. Take one of us. All right. Show me? No, that's a bad example. Yeah, no, don't post that. I'm not going to. God, that'll ruin your perfect feed. Yeah, I know. Audrey, what's your book? Did you read the email? Subject, book club, favourite books? Yes, I read that bit. Did you read the body of the email? May not have read the body of it. Right. But it's not entirely off topic. It's a cautionary tale about creating a monster. So I actually marked a bit for us. Yeah, listen to this. By the dim and yellow light of the moon, I beheld the wretch, the miserable monster whom I had created. It's funny. It's beautiful prose. I'm sorry, I'm very tired. I've been doing a lot of night driving. Stevie seems to think we live in the Northern Hemisphere. But I highly recommend this to anyone who wants to read something other than the parenting. Any other babies with day-night confusion? Nope. No. Really? No. Oh. And what does Mary Shelley have to say about sleeping patterns? Very little. Yeah, the monster doesn't really sleep in the book, just like mine. These are really good with sleep. You're welcome to borrow any of them. Yeah, reference books just kind of take me back to exams and my Year 12 addiction to Sudafed and instant coffee. I prefer fiction. Well, you might want to try something other than 19th century Gothic if you want to break the driving habit. Sophie, lend her one of your sleep books, will you? Look, it's fine. They're a bit self-helpy. Thanks, but I don't need the books. Bueno, da para mucho, pero un poquito el tema del lugar de la autoayuda, que trata de universalizar lo que hay que hacer, y nosotros estamos al revés,
hay que particularizar lo que le pasa a cada mamá y a cada familia con el caso. Sí, unirse, obvio que tenemos pautas evolutivas, etcétera, pero ven cómo lo que habíamos hablado de la agresividad a la violencia. Acá la frustración, no dormir, no poder ubicar al niño, no poder sentirse hábil en el cuidado del niño, produce hostilidad y ya ve al monstruo, ya es un monstruo que ella creó y ahí es un principio de violencia. Pero claro, ella lo dice en un grupo de autoayuda. Y esto es lo bueno, que los padres puedan manifestar la ambivalencia en un espacio terapéutico, en un espacio de contención. Eso va a evitar que la violencia vaya contra el niño. A veces si esta mujer no podía comentar esto en un grupo, probablemente hubiera más violencia con el niño que la que va a haber, porque ella, si ustedes ven, llora, pero no es violenta con el niño. En una de las cosas se lo olvida el chico en la reunión y lo deja fuera, pero bueno, lo que muestra es esta idea de que el exceso de idealización puede repercutir negativamente en lo que una mamá le da al niño y cómo necesita estar contenida. La frustración produce mucha violencia, son los papás que le dicen cosas terribles a los niños por su propio bien, como decía Alice Miller. Y entonces, bueno, esta me parece es uno de los temas. Por eso el punto que viene ahora es lo que llamamos el funcionamiento reflexivo parental, que es uno de los otros temas de investigación que nosotros tenemos en nuestra investigación, que es la capacidad, es decir, ¿qué puede ayudar a enfrentar todo este conflicto? Construir una actividad reflexiva en los padres y en el niño. Es la capacidad de percibir y comprenderse a sí mismo, tanto a los demás en términos de estados mentales, es decir, sentimientos, pensamientos, creencias, deseos. Aplicado a la parentalidad es el reconocimiento de los padres de la dinámica de su propia experiencia afectiva, permite comprender la existencia de una relación entre los estados mentales y la conducta de su hijo, desarrollando así un modelo de experiencia interna de este. ¿Cómo pensaríamos nosotros un grupo de madres? No tanto diciendo leíste y pasar el consejo y tenés que hacer esto y no hay que dormir con el niño, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, sino qué le pasa al niño y qué te pasa a vos y qué relación hay entre lo que estás viendo que el niño expresa afectivamente, y vimos que los bebés expresan mucho afectivamente, y qué puede estar pensando, qué le puede estar pasando, y vos se lo vas poniendo en palabras y va a ser un modo que el chico pueda tener una autopercatación de sí mismo, de aquello que le pasa y de aquello que él transmite a los demás. Eso se llama un proceso de mentalización. O sea, que ese proceso coopera en la regulación afectiva y en las representaciones que construye el niño acerca de sí mismo y de su mente. Entonces, no solo, en lugar de estar todo el tiempo desregulado y expresando afectos excesivos que no podemos regular, uno puede tratar de encontrar caminos para que esos afectos puedan disminuir en su expresión desregulada, y si el chico está llorando mucho, entonces darle un juguete, a ver qué te pasa, vamos a tratar de ver qué es lo que sucedió antes para que te hayas desregulado tanto, vamos a trabajar con este chiche, bueno, distintas modalidades para lo cual uno tiene que pensar qué le pudo haber estar pasado al niño, y al niño le pasan cosas diferentes. Si uno lo observa, a lo mejor puede captar alguna relación entre aquello que le produjo la desregulación y alguna cosa que ya ha sucedido. Inferimos una relación entre funcionamiento reflexivo en las madres y la capacidad de estas de ir alentando al niño la autorregulación. La capacidad materna se relaciona con lo que decía, que es la capacidad de codificar mensajes del bebé, esperar su iniciativa de interacción, esperar y la espera, y ayudarlo a conseguir sus propias búsquedas de autorregulación. Y voy a mostrar dos ejemplos. Nosotros evaluamos lo que sería un funcionamiento reflexivo bajo o un funcionamiento reflexivo alto. Una de las preguntas, nosotros lo que hacemos en la investigación es entrevistar a las madres, una entrevista de 90 minutos que tiene muchas preguntas en las cuales se va explayando acerca de qué es lo que ella piensa de una situación determinada con el niño. Y a partir de la respuesta vamos evaluando si es una respuesta de funcionamiento reflexivo alto o bajo. Por ejemplo, una de las preguntas que hacemos es
¿Alguna vez te sentís de verdad enojada como mamá? El enojo es un sentimiento muy genuino en toda la maternidad y vamos a ver cómo reacciona. Entonces, una respuesta de funcionamiento reflexivo bajo dice, como mamá, sí, como mamá, y no sé, por ahí molestan esos momentos de berrinches o caprichos. ¿Y cómo manejas esto? Al principio trato de que se le pase, de persuadirlo, de darle otra cosa. No sé, de conquistarlo o sacarlo del tema. Algunas veces funciona y otras no. A veces los amarreo y grito. Y él ve que cambié el tono. No es una regla, pero a veces pasa. ¿Qué efectos te parece que tienen estos sentimientos en él? Y, no sé, a veces trata de huir de eso diciendo que se quiere ir a dormir. Y bueno, andate, le digo yo. ¿Qué hace R cuando está molesto? Ayer, por ejemplo, estaba molesto porque no le trajimos alfajores. Pero bueno, uno no puede salir corriendo a comprarle todo el tiempo lo que quiere. Y bueno, lo abrazo un poquito y nada. Y nada. ¿Y vos qué sentís en ese momento? Trato de que se le vaya esa molestia, pero si estoy apurada y bueno, le digo, seguí llorando, no lo puedo complacer en todo. ¿Qué sería el funcionamiento reflexivo bajo acá? Le cuesta a la madre ubicar qué puede estar pasándole. Ella dice, trato de sacarlo del tema, trato de decirle que no le doy alfajores, trato de disuadirlo. Una cosa es disuadirlo, es decir, de alguna manera uno puede estar calmando y decir, bueno, pará, ahora no te voy a dar esto. Y otra cosa es tratar de reflexionar con él sobre aquello que le está pasando. Y acá vemos que es lo que se puntuaría una respuesta de funcionamiento reflexivo bajo. Vamos a ver una respuesta que sería un funcionamiento reflexivo adecuado o alto para ver un poco la diferencia y a qué nos estamos refiriendo con eso. Hacia la misma pregunta. ¿Y alguna vez te sentís de verdad enojada como madre? Sí, de verdad me siento enojada como mamá y sí. ¿En qué situaciones, por ejemplo? Cuando decís enojada, más yo conmigo o enojada con la nena. Con ella me enojo cuando siento que hay un momento en que no puede registrar el límite entre el reto de verdad y el juego. Y conmigo enojada como mamá, creo que cuando me cuesta, cuando me doy cuenta que estoy como excediéndome en el nivel de presencia mío, de querer controlar o manejar y tener que bancarme que la situación me excede. Por ejemplo, P, la nena, está con miedos en natación. Y la verdad es que me ha pasado de llegar a la puerta del jardín en el último tiempo y que P se largue a llorar y que no quiera salir y subir al micro y hacer la marcha atrás y traerla a casa. Cuando en realidad yo pienso que por ahí lo mejor para ella en ese momento es que yo le diga, te dejas de joder, te vas a la pileta. O sea, ella dice algo firme, pero ella reflexionó un montón antes de decir eso. No es decir, bueno, no le puedo dar más alfajores porque no tengo alfajores. No, ella dice, bueno, me pasó esto, me pasa lo otro. Ella tiene miedo, pasa tal cosa. Y le tengo que decir, no vas. No es lo mismo ese no vas con la convicción que lo dice, que el otro decir, ay, no tengo alfajores porque no los pude comprar, porque si los hubiera comprado le hubiera dado los alfajores. Entonces ahí hay menos reflexión que en este caso, que hay una reflexión, aunque no siempre le haya una explicación, también puede haber un corte de la situación, pero hay una reflexión en la madre antes de poner ese límite. Porque sé que ahí de alguna manera estoy convalidando ese temor, esta angustia que a ella le agarra. Y creo que no le estoy permitiendo en realidad probar. Probablemente tenga que ver con mis propios miedos al agua. Entonces ella ve sus propios miedos al agua y ahí hace una reflexión. Entonces esto es un poco una de las propuestas del trabajo con padres y con niños en la relación adulto-niño, básicamente por eso la vemos también útil para el aula, que sería una simetría de sentido y de responsabilidad en el manejo de la regulación de los afectos. El niño es inimputable, pero puede ir responsabilizándose de sus propias conductas a partir de una construcción reflexiva que va haciendo el adulto entre los afectos y los modos de transformarlos. La teoría de la mente es una construcción de creencias, una actitud intencional y construcción de razonamientos en términos de creencias que pueden ser atribuidos a otra persona. Ya un niño de 3 años basa su predicción en su propia representación de la realidad y no en el estado mental del otro. La atribución a estados mentales propios y del otro inicia en el proceso de mentalización en el niño. Y esto coincide con lo que Piaget trabajó con lo que llamó el pensamiento transductivo, que es a la misma edad
que procede por analogías, toma un elemento particular y lo relaciona con otro elemento particular. Por ejemplo, mi papá tiene barba, todos los papás tienen barba, todos los hombres son papá, todos los hombres tienen barba, por ejemplo. Investigaciones actuales muestran que la activación emocional es parte del proceso de mentalización, es decir, la mentalización también mejora con una activación emocional, o sea, no toda activación emocional es desregulación. Y acá tenemos la sexualidad infantil, que sería todo lo que estuvimos viendo antes, y qué pasa que en las relaciones íntimas hay distorsiones de la capacidad de conocer los estados mentales propios y lo de los otros y de realizar respuestas mentalizadoras. Es cuando nos dicen que el chico escucha y reflexiona en la escuela, pero en la casa es disruptivo, porque en la casa, en relaciones íntimas, hay más distorsión a su capacidad reflexiva, porque por la sexualidad infantil, por toda la relación íntima que tiene con los padres. Siempre es mucho mejor que se porte mejor en la escuela que en la casa. Los chicos que se portan bien en la escuela y mal en la casa están peor, mal en la escuela y bien en la casa son niños atemorizados en la casa que van y se descargan en la escuela. O sea, siempre es mejor que se porten mal en la casa, que es donde sienten más intimidad y donde muestran la desregulación. Y además, acá tenemos que incorporar las relaciones simétricas, las relaciones horizontales con los compañeros, que son, en la medida que el chico va creciendo y ya después de los 3 años, son realmente potenciadoras del espíritu crítico, del pensamiento, de la mentalización, de la creación y comprensión de que el otro es un sujeto y el estado de ánimo del otro. Es decir, hay un primer tiempo en que el nene pega y no sabe que al otro le duele. Eso hay que construirlo, no viene dado. Entonces, digamos, eso también nos lleva a repensar todo esto. Bueno, cómo interjuega el afecto y la reflexión en la construcción de la realidad, cómo se despliegan los conflictos cotidianos en el aula y el lugar de los adultos para acompañar estas confrontaciones y poner en juego la relación entre afecto y función reflexiva. Cuando hay contextos familiares adversos, de privación, bueno, tenemos estas dificultades en transformar la vulnerabilidad que estuvimos viendo en un desarrollo emocional, cognitivo y social. Y los factores, ¿cuáles serían los factores protectores que en el ambiente que podemos plantear? Es generar oportunidades reflexivas, aprender a leer mensajes no verbales de los niños, o sea, el afecto, crear un clima de sostén y de repregunta en el aula, por ejemplo, que el niño pueda repreguntar cuando no entiende, realizar detecciones tempranas en el ámbito de cuidados y tener un fluido intercambio con profesionales de la salud mental para sostener la tarea cotidiana y acompañar el desarrollo, diferenciar dificultades normales temperamentales propias, qué es lo que va a pasar y qué es lo que requiere intervención, de signos de patología. Hay cosas que uno puede decir esto va a pasar y hay cosas que dicen si no intervenimos, aunque pase va a dejar una secuela en el desarrollo. Tener especial sensibilidad en los momentos de transiciones en el desarrollo, o de mudanzas, o de cambio de escuela, o de cambio de etapa. Observar los cambios y tratar de compartir con los padres, distribuir responsabilidades. Y les muestro un poquito nuestro libro, que es, no sé si se puede ver, es el Primera Infancia, Psicoanálisis e Investigación. Está compilado por mí, pero bueno, Alicia está, Sandra todavía no estaba en el equipo porque este libro es del 2008, es un poco antiguo, estamos por tener uno nuevo, son con los distintos proyectos de investigación y extensión que tenemos. Y bueno, esperamos un poco preguntas, así que primero gracias por cuidar a nuestros niños, por estar en contacto con las necesidades y bueno, y seguir reflexionando sobre qué más podemos hacer. Y les dejamos el mail por alguna pregunta. El mail de Clara por si tienen alguna inquietud o quieren contactarse con nosotros. Y bueno, creo que hay alguna otra pregunta por ahí. Sí. Acá hay alguien que pide profundizar en las condiciones epocales en relación a la construcción de la identidad. Y en relación a eso, que quizá pueden responder todo en un mismo combo, hay otra que plantea, siguiendo los ejes de la capacitación,
las características de la cultura posmoderna, por llamarla así, sintetizar lo que sobre todo abordó Sandra, entre paréntesis, desafiliación, vacío de sentido, individualismo, hiperactividad, incapacidad para la reflexión, deshistorización, serían atentatorias de la construcción de la subjetividad. Estas características serían atentatorias de la construcción de la subjetividad por otras cuestiones que ustedes fueron planteando. ¿Es necesario plantearse entonces una contracultura que provea herramientas para reconstituir las condiciones necesarias para la construcción del psiquismo? Bueno, sí, justamente, ¿no? O sea, las condiciones de vida contemporánea no facilitan y hasta entorpecen, ¿no? La posibilidad de el tiempo y el espacio que se necesitan generar para provocar la reflexión, y esto es el trabajo de construcción de una historia y una identidad. Justamente estas condiciones tienen que ver con lo que decíamos, la volatilidad de los intercambios, bueno, todo esto, lo efímero de los contactos, el individualismo y la cultura del hedonismo, que va solidario con la soledad que el hombre contemporáneo siente. Todo esto va en la línea de, digamos, la formación de subjetividades y de identidades frágiles, ¿no? Y esto atenta contra la posibilidad de elaboración y esto que decíamos, ¿no? De capacidad elaborativa para generar una peculiar manera de estar en el mundo. Entonces, bueno, como decíamos con Mónica, bueno, por ahí nuestro trabajo como analistas, terapeutas, docentes, es generar una contracultura, una resistencia, ¿no? Que genere los espacios y los tiempos para que se puedan dar estas reflexiones. Porque, bueno, es cierto, la cultura atenta contra el tiempo y el espacio. Entonces, bueno, por ahí estos intercambios y toda la producción simbólica y cultural que podamos hacer generan, bueno, la posibilidad de subjetivar y más que nada pensar en nuestros niños, ¿no? Que son los que necesitan más que nada el apoyo para, bueno, enfrentarse con las condiciones de vida actuales, ¿no? Bueno, no sé si quieren... Sí, la cuestión es, bueno, repensar, como fuimos hablando durante este encuentro, repensar el encuentro con lo propio. Digamos, construir una identidad o un sí mismo enraizado en algo propio y no perdido en un molde, modelo o como uno lo quiera llamar, general o global. Eso requiere de esfuerzo, requiere mucho esfuerzo personal y esfuerzo social. Y lo que nosotros hemos visto y lo que defendemos es lo vincular, lo intersubjetivo, la importancia del intercambio con otras personas, sean de la misma edad, sean asimétricamente de otra edad y con otra función, pero el intercambio humano. Y en todo eso, digamos, bueno, priorizar el respeto por el encuentro personal. Nosotros lo vivimos también con los estudiantes universitarios, que ellos también tienen que ir encontrándose en su modo de ser profesionales. Así que, bueno, la edad y la universidad no hacen ajena a esta construcción y este proceso. Claro. Bueno, creo que agregaría solamente lo que dice el concepto de red, esa intersubjetividad que se enrieda entre lo intrapsíquico, o sea que el individualismo ya nos tiene, no sé si vamos a poder salir de la solución individual en algún punto, porque es desde ese lugar de la solución individual con otro que es lo que vamos armando, porque cuando el yo soy no se arma,
ahí es más difícil generar la red, porque la red va a ser o adictiva o fusional, ¿no? De dos sujetos que se escuchan. Entonces, a mí me parece que el tema es el yo soy respetado, el individuo en su familia y en su cultura, y el respeto por la alteridad y la diferencia. Creo que estamos en un momento de mucho arrasamiento del respeto por las diferencias, y en un mundo donde la gente es cada vez más diferente, porque ni siquiera mira televisión a la misma hora, mira el programa antes, como decía Orson Welles, todo el mundo miraba televisión, o sea, no hay nada que hagamos todos en el mismo momento, porque cada uno lo hace cuando quiere, porque no hay ni siquiera horarios de un programa, todo está a tu medida, y al mismo tiempo hay que convivir con otros y que son diferentes y cada vez más diferentes, porque hay mucha oportunidad para el individualismo, que creo que, no sé si estaríamos en un paradigma que esto pueda cambiar, pero el individualismo, lo individual no es el individualismo. Lo individual es el yo soy. Si yo no soy alguien, no tengo una identidad ontológica y no me siento dueño de mi propio cuerpo, no del 100%, porque uno ni está como quiere, ni come todo lo que debería comer, ni se comporta con todo lo que... O sea, entendiendo que también en el propio cuerpo hay conflicto, y estoy con otro, pero respetando la diferencia, bueno, eso es una contracultura también, del encuentro, de la red, del sostén y del respeto por la vulnerabilidad, y por los niños vulnerables, y por una responsabilidad de la sociedad por niños que no tuvieron la oportunidad de tener una familia que pueda darle todos los suministros simbólicos que necesitan, y esto es una responsabilidad de la sociedad con respecto a la infancia. De protección. Sí, sí. Acá hay otra pregunta, dice, ¿y cuando el niño se comporta mal en ambos lugares, casa y escuela? Bueno, está buenísima la pregunta, gracias. Ahí, bueno, si se comporta distinto, pensamos un mecanismo de disociación. Se siente de alguna manera en un lugar y en otra manera de otro. Si no logra regularse bajo ninguna manera, tenemos un problema de regulación. Ya ni siquiera está disociado, porque en ningún lugar se puede regular. Y entonces, bueno, el problema es un problema de conducta que debe ser atacado en el sentido benévolo del término, no sino tratado individualmente con el niño, con la familia, y ayudar a la escuela a poder ver de qué manera hay una articulación entre lo que el terapeuta trabaja con los padres y lo que trabaja con la escuela, para que haya algún tipo de continuidad, de coherencia y de consistencia en los mensajes que puedan ayudar a que el niño pueda ubicarse de alguna manera, porque Claro. realmente eso es muy disruptivo. Un chico en esas condiciones, se le va alterando el sistema vincular, las cuestiones sociales y las cuestiones de aprendizaje. Entonces no podemos desoír que eso está pasando y que va a traer, no sé si consecuencias mayores, pero otras va a seguir arrastrando y ampliando el nivel de las consecuencias. Sandri, ¿querés decir algo? No, la verdad es que quiero agradecer este espacio que, bueno, es de difusión de nuestro trabajo y, bueno, puede ser muy útil para otros. Así que, bueno, y a Mónica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.